Hola, ¿cómo están? Hoy les venimos a presentar el tema de ciclosporina y ciclofosfamida. Nuestro grupo está conformado por Juan Diego Espinosa Torres, Ana María Carmona Saldarriaga, María Victoria Montero y quien les habla, David Arbeláez. Esta es nuestra tabla de contenidos. Mm, Nuestra tabla de contenidos, vamos a empezar hablando primero de la ciclosporina, posterior a ello hablaremos de la ciclofosfamida. Entonces vamos a iniciar con la historia pues, de la ciclosporina. La ciclosporina inicia en el 1969 cuando se tomó una muestra de una tierra en Handarher Vida, que queda al sur de Noruega. Es una reserva natural. Y allí se logró aislar un hongo que había en esta tierra que era el Tolipocladium inflatum gans. Es este que vemos acá. Este hongo tenía acciones antibióticas y antifúngicas, pero realmente no era muy potente, entonces no se usaba como antibiótico como antifúngico. En 1973 se logra aislar pues, la sustancia activa del hongo y fue llamada ciclosporina A. En 1977 se empiezan a iniciar pruebas clínicas en humanos y finalmente en 1983 sale al mercado con el nombre comercial de Sandimum. Vamos a hablar un poquito del mecanismo de acción, pero para ello primero vamos a recordar un poquito de inmunología. Sabemos que cuando ingresa un patógeno o una molécula que es extraña o ajena al cuerpo, esta va a ser reconocida por las células inmunes. En este caso, una célula de la inmunidad innata. Pongamos un ejemplo, ingresa un patógeno o una molécula, un péptido que no es propio del cuerpo y va a ser reconocido por, digamos, un macrófago. Esto nos va a dar a entender el por qué es usado estos fármacos para el uso a los pues, porque se usa en pacientes que han sido recién trasplantados. Continuando con lo que les estaba diciendo, entonces, un macrófago fagocita este patógeno o esta molécula que no es propia del cuerpo y la expresa en el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Y posterior a ello, ahí se lo presenta a un linfocito TCD4. En este caso, pues el linfocito TCD4 va a producir diferentes citoquinas proinflamatorias que van a ayudar a que se potencie la actividad inmune. Una de ellas y una muy importante es la interleucina 2. Y la interleucina 2 lo que va a hacer es que, por ejemplo, en los linfocitos B, va y los activa, provoca que ellos hagan una expansión clonal y se diferencien pues a linfocitos B de memoria o a células plasmáticas. Listo, una vez entendiendo eso ya podemos hablar de cómo funciona como tal la ciclosporina. La ciclosporina lo que va a hacer es que llega y en el linfocito T se va a unir a la ciclofilina, es una proteína intracelular, y este complejo ciclosporina-ciclofilina lo que va a hacer es que me va a inhibir a la calcineurina. ¿Qué hace esta calcineurina? En condiciones normales. La calcineurina lo que hace es que se desfosforila, pues causa que se desfosforile el NFATC, que el NFATC es un factor de transcripción. Entonces, cuando se desfosforila va al núcleo y allí pues hace todas las vías para producir la transducción en este caso, la transcripción en este caso, de la interleucina 2. Ya entendiendo esto, cómo funciona la calcineurina, sabemos que si la inhibimos, en este caso con este complejo formado por ciclosporina y ciclofilina, no se va a dar todo este proceso y por ende no se va a dar la interleucina 2 y tampoco se van a activar, digamos, entonces muchas otras células de la inmunidad, tanto innata como adquirida, y este es un mecanismo de acción. Vamos a ver que
La ciclosporina es un fármaco que es muy lipofílico y es hidrofóbico. Entonces, debido a ello, este fármaco se formula con un aceite de ricino. Van a haber dos presentaciones, por vía oral y por vía intravenosa. Y si es por vía intravenosa, pues esta se tiene que preparar en aceite de ricino y posterior a ello en solución salina a 0.9%. Por vía oral va a tener una biodisponibilidad de un 20 a un 50% y va a alcanzar concentraciones máximas sangre, plasma, de 1 hora y media a 2 horas. Es altamente unido a proteínas, 98% está unido a proteínas y va a tener una vida media de 25 a 30 horas. El consumir alimentos junto con el fármaco va a hacer que este disminuya su absorción y este fármaco va a ser metabolizado por la serie P3A4 y también va a tener un metabolismo en el tracto gastrointestinal. Va a tener una excreción en la bilis, va a tener una excreción por las heces, pues por las heces, sí, y un 6% va a ser excretado en orina y también se puede excretar por leche humana. Buenos días, yo soy Juan Diego Espinosa y les voy a hablar de los usos terapéuticos de las ciclosporinas. Se usan en trasplantes, ya que es un fármaco inmunodepresor que tiene como efecto inhibir específicamente estadios iniciales de activación y proliferación de linfocitos T y de la producción de citoquinas. Frecuentemente se administra con otros fármacos inmunodepresores como glucocorticoides, con la consiguiente reducir la dosis y reducir el riesgo de toxicidad. Tenemos que lo usamos para trasplantes de riñón, corazón, pulmón, hígado, páncreas y médula ósea. Se usa tanto de manera profiláctica como terapéutica cuando se inicia un episodio de rechazo. También se usa en enfermedades autoinmunes como la uveitis, que es la inflamación de la capa media del ojo, que está situada entre la esclerótica por fuera y la retina por dentro, y afecta el iris, el cuerpo ciliar y la pars plana. Esta ciclosporina lo que permite es mejorar la agudeza visual y reducir el proceso inflamatorio circular. También se usa para la uveitis de Behçet, para la psoriasis grave y para la artritis reumatoidea, ya que esta mejora la movilidad articular y la fuerza. En reacciones adversas tenemos que este medicamento puede producir nefrotoxicidad que está relacionada con la dosis, ya sea aguda o crónica, y esto trae un aumento de la creatina. Agudamente produce una disfunción endotelial y crónicamente puede producir desde fibrosis hasta glomerulosclerosis. También produce neurotoxicidad y se manifiesta con dolores de cabeza, disartria, confusión, agitación y hasta el coma. Puede producir también hipertensión arterial debido a la retención de líquidos, convulsiones, hepatotoxicidad, reacciones gastrointestinales, temblores y parestesias y sensación de quemazón durante la primera semana del tratamiento. Interacciones. Tenemos que interacciones entre las ciclosporinas con fármacos como la anfotericina B, el mefalán y la trimetoprima favorecen la aparición de la nefrotoxicidad. Interacciones con medicamentos como la metoclopramida, el omeprazol y la cimetidina van a aumentar la concentración de este fármaco. También tenemos que interacciones con el ketoconazol, la eritromicina, el verapamilo, anticonceptivos combinados, el misoprostol, la noretisterona y derivados androgénicos, incluyendo también antivirales como el ritonavir, inhiben el metabolismo de este y facilitan la acumulación debido a su interacción con la CYP3A. Otras interacciones de la ciclosporina son con la fenitoína, el fenobarbital y la rifampicina, ya que estos medicamentos logran inducir el metabolismo y reducir la concentración plasmática de las ciclosporinas debido a la interacción con la CYP3A. Por otro lado, también tenemos que las ciclosporinas pueden aumentar la concentración de fármacos antineoplásicos como serían la daunorubicina, la doxorubicina y la mitoxantrona. En esta diapositiva podemos observar el registro INVIMA de las ciclosporinas en Colombia. Gracias.
Hola, mi nombre es Ana María Carmona y continuando con la ciclofosfamida, hablando un poquito sobre su historia primero, se sabe que en 1860 el químico inglés Frederick Goodyear sintetizó el gas mostaza que fue utilizado como un arma de guerra química en la Primera Guerra Mundial por los alemanes para impedir el ataque británico. Además, el gas mostaza también se le conoce con el nombre de Lost por los descubridores alemanes o Hiperita de Ypres de la ciudad belga, donde los alemanes lo utilizaron por primera vez. En 1919 se observaron que además de producir efectos tóxicos sobre la piel y la mucosa, también ocasionaba una profunda leucopenia y aplasia del tejido linfoide en las personas que estaban expuestas a este gas. Los primeros medicamentos derivados del gas mostaza fueron desarrollados en la década de los años 20 y 30 del siglo XX. Personas con linfomas fueron tratados por primera vez con éxito con estos medicamentos en la Universidad de Yale en Estados Unidos en 1943. La mostaza nitrogenada fue el primero de los llamados agentes alquilantes, causa profundas alteraciones en el código genético de las células expuestas al medicamento, inhibiendo fácilmente su mitosis. Para hablar sobre su mecanismo de acción hay que definir que los agentes alquilantes son fármacos más utilizados en la quimioterapia antineoplásica. Estos lesionan el ADN e interfieren en la replicación celular. Además, provocan su acción citotóxica mediante la formación de enlaces covalentes entre sus grupos alquilo y diversas moléculas nucleófilas que están presentes en la célula, especialmente las bases nitrogenadas del ADN. De este modo, pues van a bloquear la replicación del ADN celular y la transcripción del ARN, y por lo tanto la mitosis y la síntesis de proteínas. Ejercen su acción durante todo el ciclo celular, pero se ha demostrado que tienen mayor actividad sobre células en rápida división. Los tipos principales de agentes alquilantes son las mostazas nitrogenadas, etileniminas, alquilsulfonatos, nitrosoureas, triacenos y metilhidrazinas. Las mostazas nitrogenadas fueron el primero de los llamados agentes alquilantes, que son compuestos capaces de reemplazar un átomo de hidrógeno en otra molécula por un radical alquilo. Estos son capaces de combinarse muy activamente con proteínas y los ácidos nucleicos, ocasionando profundas alteraciones en el código genético de las células expuestas al medicamento, inhibiendo fácilmente, como ya se mencionó, la mitosis. En cuanto al mecanismo de acción de la ciclofosfamida como tal, se sabe que este es el agente alquilante más utilizado. Es un profármaco que necesita ser activado por el sistema de enzimas microsomales hepáticas para poder ser citotóxico. Estas enzimas hepáticas convierten la ciclofosfamida en primer lugar a aldofosfamida y 4-hidroxiciclofosfamida y luego a acroleína y fosforamida. Estos son potentes sustancias alquilantes del ADN, pues al reaccionar al ADN, los agentes alquilantes forman unos puentes que impiden la duplicación del mismo y provocan la muerte celular. En cuanto al acné de la ciclofosfamida, esta se puede administrar por vía oral, teniendo una biodisponibilidad mayor del 75% y por vía intravenosa. La ciclofosfamida es una molécula inactiva, como ya lo mencioné, que requiere activación hepática por medio de la enzima aldehídoxidasa. Convierte la ciclofosfamida en 4-hidroxiciclofosfamida y en aldofosfamida. Estos dos metabolitos van a viajar por circulación a las células tumorales, en donde la aldofosfamida se divide espontáneamente generando mostaza de fosforamida y acroleína. La mostaza de fosforamida es la responsable de los efectos antitumorales, mientras que la acroleína causa cistitis hemorrágica que a menudo se observa durante el tratamiento con ciclofosfamida. Buenos días, mi nombre es María Victoria Montero y continuaré con el ADME.
Es muy importante resaltar que la ciclofosfamida tiene metabolismo hepático, por lo que se puede usar sin ajustar dosis en pacientes con disfunción renal. Los pacientes con disfunción hepática tienen que recibir dosis más reducidas. Las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan más o menos a la hora de haber recibido este fármaco vía oral. Y su vida media del fármaco original es de 7 horas. Usos terapéuticos. La ciclofosfamida se administra por vía oral o intravenosa. La dosis va pues muy de la mano, depende del tratamiento que vaya a recibir el paciente y la combinación con otros agentes quimioterapéuticos que vaya a recibir. El paciente tiene que estar en continua revisión de sus neutrófilos y para que se vaya haciendo un ajuste de la dosis conforme a estos resultados cuando la terapia es muy prolongada. Bueno, este medicamento tiene un espectro clínico bastante amplio y es un componente esencial en muchas combinaciones de medicamentos para hacer más efectivos los tratamientos, por ejemplo, para linfomas no Hodgkin, enfermedades malignas de linfoides, aparte de la ya mencionada, cáncer de mama y ovario, tumores sólidos en niños. Se han reportado remisiones completas y supuestas curas cuando la ciclofosfamida se ha usado como agente único. Por ejemplo, para el linfoma de Burkitt, que es un tipo de linfoma no Hodgkin. También se usa como terapia coadyuvante para después de la cirugía del cáncer de mama. Y debido a sus propiedades inmunosupresoras, también este fármaco se usa para las enfermedades o trastornos autoinmunes como la artritis reumatoide y el síndrome nefrótico. Al usar este fármaco se recomienda mucha precaución, no solo por lo tóxico, sino que también es muy potente para inducir la menopausia prematura, la esterilidad, los efectos teratogénicos en el primer trimestre de embarazo y la leucemia. Bueno, en las reacciones adversas del medicamento tenemos que la más común es la cistitis hemorrágica, ya que así como este medicamento tiene un compuesto que pues, es el responsable de los efectos antitumorales, también tiene otro llamado acroleína, que es el que causa pues, este efecto adverso, que es el más común. Estos pacientes deben de recibir una hidratación intravenosa durante el tratamiento cuando se usan dosis muy altas. En caso de que se presente hemorragia refractaria, que es la hemorragia persistente después de los intentos por controlarla, puede ser mortal y también requiere una cistectomía para que se pueda controlar el sangrado. Se ha observado también en este medicamento que cuando se le da una mayor dosis a 50 miligramos por kilogramo, se da una inapropiada secreción de la hormona antidiurética. Por lo tanto, el paciente no va a orinar. Aparte de la cistitis, el paciente puede presentar problemas gastrointestinales, pulmonares, renales, hepáticos y cardíacos cuando la dosis es superior a 200 miligramos por kilogramo. Bueno, la ciclofosfamida interactúa con barbitúricos aumentando su toxicidad, con fenotiacidas disminuyendo la eficacia y la toxicidad. Aumenta el riesgo de depresión medular con allopurinol, que es un fármaco que regula los altos niveles de ácido úrico en el cuerpo que causan los medicamentos para tratar el cáncer. Y este es el registro en VIMA de la ciclofosfamida en nuestro país. Y eso es todo, muchísimas gracias.